integración y después las aplicaciones. Sí, después las aplicaciones, pero entonces así no vamos a tener ninguna limitante. Entonces ahí está la regla de sustitución. Pueden esperar que el siguiente corto y laboratorio sea de la regla de sustitución. Esta regla es difícil, pero tiene una gran ventaja respecto, digamos, al tema del teorema fundamental del cálculo, o el teorema de distancia, o el teorema de integrar una función valor absoluto. ¿Sí? Una pregunta, hablando de quizzes y del laboratorio, el laboratorio sí hay todos los lunes. Sí, todos los lunes van a haber laboratorios. ¿Y quizzes son cada 15 días? Cada 15 días, ahorita lo movimos por el feriado el 15 de agosto. Eso es lo que yo le preguntaba ahorita. Sí, el feriado es 15. Sí, el feriado es 15, sí. Entonces ahorita el 15 no hay clase. Entonces lo más difícil de la regla de sustitución es proponer la sustitución, pero media vez ya proponen la sustitución, este tema se vuelve bastante fácil, no es nada capcioso, no tienen que lidiar con tantos signos y con que quebrar integrales. Entonces este tema es muy bonito, posiblemente ahorita unos problemas los sientan un poco difíciles porque lo más difícil de la regla de sustitución es acostumbrarse a andar proponiendo la sustitución, reemplazar esta integral por una integral que podamos integrar y luego regresar a nuestra variable original. Entonces ahorita voy a empezar con un problema como este, posiblemente cuando ustedes en el corto, si no derivaron la distancia, si no derivaron el desplazamiento, posiblemente integraron una función parecida a esta, y obviamente ese no era el propósito de este corto, porque ¿qué gran problema tenemos para integrar funciones como estas? Es que ahorita no tenemos una regla muy útil para integrar esta función. O sea, aquí lo único que nos queda es decir que vamos a expandir la función y luego integrar. Entonces, ¿cuál sería esta función igual a 9x cuadrado más 6x más 1 de x? Entonces esto es igual a... Ahora sí la integramos. Sí, ahora la integramos. ¿Cuál? 3x cubo. Sí, 3x cubo más un que 3x al cuadrado más x. Entonces uno dice, bueno, esto todavía lo puedo integrar, puedo llegar a la respuesta, pero ¿qué pasa si cambio este problema a un problema como este? 3x más 1 a la cuarta de x. Aquí uno no se siente tan motivado para expandir esta cuarta potencia. Y tal vez en algún momento uno puede conjeturar, pero ¿por qué no tratamos de usar una regla de la potencia? Como un 1 a la 5, 3x más 1 a la 5, más c. Y esto es conjeturando. Posiblemente en algún momento alguien de ustedes me va a mencionar que esta no es la respuesta correcta. Pero por lo menos se mira factible y se mira de que vale la pena hacer un problema así. ¿Es esta la integral de esta función? Verifiquemos. ¿Y no se cerró la cadena con lo que está dentro? Sí, verifiquemos si es la respuesta. Entonces, obviamente verificamos si esta es la respuesta derivando y luego posteriormente utilizamos la regla de la cadena. Entonces, la derivada de esta función que estamos proponiendo como la antiderivada tendría que ser igual a 3x más 1 a la cuarta. Y al principio no tenemos ningún problema. Esta potencia es 5, 5 dividido 5 es igual a 1. La potencia disminuye en 1, pero como tengo... Sí. Entonces solo me falta un 3. O sea, estoy cerca. O sea, casi que este problema lo puedo corregir si aquí agrego un 3. Y si en el denominador, y si hago esto, entonces la respuesta es la correcta. Entonces ahorita, como pueden observar por la regla de la cadena, la que habíamos propuesto como la integral no es la correcta, pero casi que podemos corregir ese pequeño problema solo utilizando esta nueva regla que vamos a tener en integración, que va a ser el inverso o el equivalente a la regla de la cadena en la derivación. Entonces la idea de esta regla es de que si aquí estamos bastante cerca para
Y para conocer la integral de esta función, ¿por qué no introducimos una variable? Una nueva variable. Y lo que estamos viendo es que si aquí solo tuviéramos un término a la cuarta, es simplemente un quinto, ese número a la quinta. Entonces lo que tenemos que proponer, bueno, si u es igual a 3x más 1, ahora quiero integrar respecto a la variable u. Para integrar respecto a la variable u, ¿qué tengo que hacer? Bueno, primero tengo que terminar de sustituir. Digamos, si u es igual a 3x más 1, ¿a qué sería igual el diferencial de u respecto a x? Porque tengo que hacer sustituir la variable x por completo U a la cuarta. el diferencial es, si recuerdan, es la derivada de esta función por dx. Entonces, ¿cuál es la derivada de 3x más 1? Dx. Y aquí está el 3. Aquí este 3 nos está diciendo qué problema tenemos aquí. Si tuviéramos aquí un 3 de x, podríamos sustituir esto por du. O mejor se puede observar esto si decimos por qué no reemplazamos, si vamos a reemplazar u por 3x más 1, reemplacemos dx por du dividido 3. Entonces ya tengo esto, y la nueva integral va a estar solo en términos de esta nueva variable u. Entonces aquí La derivada de x. sería una derivada respecto a u a la cuarta por du sobre 3. Entonces esto es lo que es un paso que es un poco molesto al principio de la regla de la sustitución, pero luego, como pueden observar, es bastante útil. Después, cuando estén tan familiarizados con esta regla, en algún momento integrales como estas. No, porque es un tercio. Porque tenemos que la derivada de u respecto a esta función es 3. Ajá. Y aquí De u sobre dx. sí, Entonces, ¿qué ventaja tiene esta nueva integral? ¿Cuál sería la integral de u a la cuarta dividido 3? Aquí está el quinceavo. Entonces simplemente lo que hago es que sustituyo de vuelta la variable x, y esta sería mi respuesta. Entonces aquí lo que estoy utilizando es lo que se va a conocer como la regla de la sustitución. Entonces voy a escribir que esta regla de sustitución, la regla de sustitución es el análogo a la regla de la cadena en derivación. Y el objetivo de esta regla es reescribir la integral en términos de una función, de una nueva función que se puede integrar con las reglas conocidas. Entonces simplemente lo que estamos haciendo es reescribir el problema para que podamos notar cuál es la regla de integración que tenemos que utilizar. Y prácticamente lo que nos está diciendo la regla de sustitución la voy a escribir, y luego, si quieren, puedo diseccionarla más y explicar qué es lo que en realidad estamos haciendo. Entonces la regla de la sustitución es lo siguiente: proponemos una sustitución. U es igual a una función que depende de x. Lo único que estamos pidiendo es que esta función sea derivable. Pero como pueden ver, estamos calculando el diferencial, y para el diferencial la función tiene que ser derivable. Y f de x es continua sobre un intervalo. Pero es generalmente las condiciones que tenemos a la hora de integrar. Entonces vamos a tener lo siguiente: la integral de f de g de x, y esto lo voy a escribir en otro color,
Y luego la idea de la regla de la sustitución es que el problema va a tener una estructura como esta. Gx, pero en algún otro lado de la expresión va a estar la derivada g' de x. Entonces lo que vamos a hacer aquí, bueno, si u es igual a g de x, quitémoslo, el diferencial, ¿a qué sería igual? G' de x por dx. Y esto es precisamente lo que tenemos. Entonces esto es igual a f. No, pero bueno, aquí voy a poner la integral. Necesito poner la integral porque todavía no me estoy saltando el paso ya de la antiderivada y esto es demasiado prematuro. Bueno, entonces esto se va a hacer igual a esta nueva integral, f de u de u. Entonces esta es la idea de la regla de la sustitución. La regla de la sustitución no les está diciendo cómo integrar esta función, les está diciendo cómo llevar a cabo una sustitución. Y eventualmente el objetivo de esta regla es de que, bueno, si ya reescribir esta nueva integral en términos de esta, puedo encontrar su antiderivada. Y luego como u es igual a g de x, mi respuesta final sería f de g de x más c. Entonces lo que van a observar de esta regla de la sustitución es que ese f de g de x mayúscula incluye el de u. El de u, sí. El de u es g' de x por dx. Entonces lo que van a observar con la regla de la sustitución es que esta fórmula se utiliza rara vez. Más que todo la clave del problema va a ser esta. Identificar cuál es la sustitución, porque pueden utilizar cualquier sustitución que quieran para la regla de sustitución, pero el objetivo es proponer una que simplifique el problema de manera significativa. De lo contrario, ¿sí? O sea que la de x que está ahí, la integral es una diferencial. Sí, es una diferencial, g' de x de x. Sí. Pero la integral original, la de x que ha estado ahí, es una diferencial. Sí, el de x es un diferencial. Es el diferencial respecto a x. Aquí lo que, digamos, que generalmente este de x es un diferencial independiente, generalmente es la diferencia en x. El diferencial en el que nos enfocamos es, por ejemplo, si y es igual a g de x, dy es igual a g' de x de x. Entonces ese es el diferencial que más nos interesa, porque este diferencial en y depende de la derivada de g respecto a x más el diferencial de x por el diferencial de x, ¿sí? ¿Pero u va a ser g de x o va a ser f evaluada en g de x? No, u va a ser g de x. No, u tiene que ser una función que va a estar adentro de una función principal. Generalmente esta regla de la sustitución se utiliza para una composición de funciones. No hay f o g. O sea, donde Sí. b o a van a ser funciones. Ajá, van a ser funciones. Entonces ahí está. Voy a regresar al problema anterior solo para que verifiquemos que hay una composición de funciones, que es precisamente lo que pasa con la regla de la cadena. Cuando calculamos, por ejemplo, la derivada de esta función, tenemos una función f mayúscula, su derivada es f, evaluado en g de x, por la derivada de g de x, que es g' de x. Entonces aquí, como pueden ver, tenemos, esta es una regla de la cadena. Incluso si utilizo el teorema fundamental del cálculo y elimino estas dos integrales, lo que voy a obtener es la regla de la cadena. Entonces observen, por ejemplo, en este problema qué composición tenemos. Tenemos una función f que es u a la cuarta y una función g que es 3x más 1, y cuando uno hace la composición uno tiene el 3x más 1 a la cuarta. Entonces la idea es identificar una función interna dentro de esta composición, ver si se puede, si fuera de esta composición hay una función que puede ser parte del diferencial de la nueva variable de sustitución, y ya eventualmente uno integra. Entonces lo más difícil de esta regla es tratar de usar esta regla tal como está,
generalmente lo que uno hace es que uno va proponiendo sustituciones hasta que la integral se simplifica de manera significativa. Entonces ahorita el resto de la clase van a ser problemas. Vamos a introducir otra modificación a la regla de la sustitución que involucra las integrales definidas. Cuando hay integrales definidas, no solo hay que proponer una nueva variable de sustitución, sino también hay que cambiar los límites de integración. Pero ahí hagamos todavía algunas integrales definidas. Y ahí también van a proponer, me van a indicar qué sustituciones proponen. Y esta regla es bastante delicada porque si cambio el problema ligeramente... Cristian, ¿Sí? el problema que hizo arriba tomó du dividido 3 como una constante. Sí, es que es una constante, sí. Esa es la idea, digamos, si tienen que hacer correcciones al diferencial, solo pueden hacer correcciones si les falta una constante. Ahora, si les falta una función x o x al cuadrado, eso quiere decir que no están proponiendo la sustitución correcta. Entonces, digamos, ahí para este problema, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Justificar cuál es de u. Ahí se ve que 3x al cuadrado es la derivada de lo que está dentro de los paréntesis. Sí. O sea que Ajá. tenemos una función que es x cubo más 4, Ujú. o sea, esa sería u Sí, muy bien. a la 4. Ujú. Y luego por la derivada de u. Muy bien, tío, ya resolviste el problema. Entonces, esa es la idea. La idea es que la regla de la sustitución no les están diciendo exactamente dónde tienen que hacer la sustitución. Uno como que tiene que observar en qué parte de la función, si toman una derivada, van a tener algo afuera de la composición. Entonces aquí, por ejemplo, no está tan complicado. La derivada de x al cubo más 4 es igual a 3x al cuadrado. Entonces, si proponen esta sustitución, vamos a tener du. Entonces, simplemente aquí proponemos, bueno, sea mi sustitución x al cubo más 4, du va a ser igual a 3x al cuadrado dx. Muy bien, y tenemos exactamente esto. Entonces, aquí ya podemos sustituir esto por u a la cuarta du. Esto ya es una integral conocida. Un quinto u a la quinta más una constante c. Y luego regresamos a la variable x. Y esto es todo. Entonces, esta regla es... ¿Y el de u ya no se vuelve a poner? No, porque la idea de integrar respecto a u es que aquí ya resolvimos la integral. Aquí ya integramos. El de u es simplemente una variable que utilizamos para que ya la integral quede completamente en términos de u. Entonces x al cubo más 4 a la quinta más c. Si quieren verificar que esa es la respuesta correcta, solo necesitan utilizar la regla de la cadena. Ahora, con esta regla hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, si quieren integrar esta y esta, ni la vamos a integrar. Pero aquí solo me van a decir si se puede utilizar una regla de sustitución. No, eso se separa. Aquí puedo hacer una sustitución o no. Sería más fácil separarlo por partes. Bueno, ¿cuál es la derivada de esta nueva u? X cuadrado más 1. Y aquí Pero tenemos... eso podría recibirse eso como una función a la que le restamos. O sea, para que se podría restar, pero luego te quedaría un problema de digamos, problemas como estos no se pueden resolver. Yo creo que aquí me faltó. No se pueden resolver exclusivamente con una regla de sustitución. Hay que o agregar algunos términos o expander estos productos o utilizar posiblemente una técnica que se conoce como integración por partes. Entonces, estos problemas solo con esta pequeña diferencia de que o quito esta función o agrego este x, ya no se pueden utilizar la regla de sustitución. Si es con partes, como las dos son algebraicas, ¿cómo escojo mi u y mi db?
Aquí yo creo que esta sería la parte que derivaría y luego integraría el de x y sería un x. Yo creo que es que así haría ese problema, pero si estos problemas son complicados. Este tal vez se puede hacer, pero obviamente no va a hacer estos problemas porque requieren que prácticamente la única solución que nos va a quedar con estos problemas es expandir el producto. No se puede utilizar. Ahí se puede hacer como conmutativo y después uno por uno, algo así. Posiblemente no. Aquí si tuviera un 1 sería una belleza, pero entonces aunque tenga aquí un 1 me queda todavía esta integral, y esta integral esa solo se va a poder hacer a lo que se conoce como a pura fuerza bruta. Entonces generalmente los problemas que les vamos a dar van a tener que usar una sustitución, pero lo único es que piensen bien cuál sustitución hacer. Digamos, sí, este problema yo creo que este problema todavía es relativamente sencillo, pero van a ver que esto es lo más difícil de este tema, encontrar la sustitución, no hacer la integración en sí. Entonces digamos, ahora qué problema vemos. O sea, el de abajo es u y es 1 sobre un medio. Ajá, sí. Entonces queda 2 raíz de la de u. Ajá. Sí, porque estoy proponiendo esta como sustitución porque conozco la integral de u a la menos un medio. Aquí por pura fortuna vamos a tener que, si tomamos la derivada de nuestra sustitución, estos términos de aquí van a formar parte de nuestro diferencial. Ahora, si en algún momento la respuesta difiere por una constante siempre se puede arreglar, como vamos a ver en problemas posteriores. Entonces aquí simplemente calculo el diferencial para verificar que tengo todos estos términos. 12x a la quinta más 2x al cuadrado, nítido, sí, más 0, que no lo voy a escribir porque no vale la pena, de u. Y ahora ¿qué voy a hacer? Voy a escribirlo de esta forma. Y esta integral a cuál es igual. 2 raíz. Sí, 2 por la raíz de u más una constante. Entonces aquí solo tengo que sustituir u por toda esta expresión. Es un poco larga, pero como pueden ver aquí en la regla de la sustitución se pueden escribir problemas intimidantes que tienen respuestas, pero luego hay otros problemas que, aunque se miren muy sencillos, prácticamente no van a tener una respuesta tan simple. Pero ¿qué pasa con el DU? O sea, El DU es simplemente identificar cuál es cuál. Ajá, sí, ahorita en estos problemas he propuesto que exactamente la variable de sustitución que estamos proponiendo, cuando su derivada va a estar en alguna otra parte del integrando, pero van a haber otros problemas donde no vamos a tener exactamente eso, la respuesta va a variar por una constante, y ahí es cuando va a cobrar importancia porque estoy escribiendo este DU. Este DU es prácticamente un paso de verificación, pero sí es bueno realizarlo siempre. Simplemente estoy calculando la derivada de esto. ¿Sí? Ahí dice u menos a la 1 medio, ¿verdad? Sí, u a la menos 1 medio, sí. Entonces, ¿por qué quedan 2 raíz de u? Esta antiderivada es un u a la 1 medio dividido 1 medio. 1 dividido 1 medio es 2. Y este u a la 1 medio lo estoy escribiendo como una raíz cuadrada. Sí, pues este lo pueden escribir como 2 a la menos 1. Y el 2 a la menos 1, si está en el denominador, subiría como un 2 a la 1. Entonces eso es una regla que sí es bueno que la practiquen un poco, digamos, que se acostumbren cómo
cómo calcular antiderivadas de funciones potencia que son fracciones como la de 1/3, menos 1/3, 2/3. Pero generalmente yo lo que hago es, para no trabajar con esto, es que invierto esta expresión y en vez de escribir 1/2 la escribo como 2. Si por ejemplo tuviera u a la 3/2, esta antiderivada la calculo inmediatamente como u a la 5/2 y luego invierto esto como a las 2/5. Entonces esta es una forma rápida de hacer esto. Pero pueden dejar también como u a la 5/2 dividido 5/2. Lo único es que se mira un poco difícil trabajar u a la 5/2 dividido 5/2. Esto es más práctico. Bueno, aquí tengo un problema un poco fácil, pero ayuda para explicar, digamos, por qué necesito hacer el de u. Este es un problema que incluso si no quieren hacer sustitución no es necesario que la hagan. Vamos a ver que los problemas que son relativamente simples no vamos a hacer la sustitución. Entonces con este, ¿qué se les ocurre acá? Y aquí, como pueden observar, la sustitución puede ocurrir en cualquier parte de la función. Derivar y bajar el -8. Sí. A veces me gusta así, bajar el -8. Aquí obviamente lo único que podemos proponer, sabemos la integral de la función exponencial. Este exponente no lo sabemos, pero ya conocemos que la derivada, por ejemplo, de e a la -8x es -8 por e a la -8x. Entonces ahí como que solo necesitamos dividir por un -8 para tener la respuesta. Utilizando la sustitución, lo que vamos a proponer es que este lo voy a sustituir por un exponente normal, porque la integral... se cayó este pachón. La integral de e a la u es e a la u, y aquí es donde el diferencial va a ser clave. Du es igual a -8 de x. Y aquí tenemos un problema. Aquí no tenemos exactamente -8 de x. Y aquí por eso es que quería trabajar con diferenciales. Aquí se va a hacer Pablo que es mejor trabajar con diferenciales, porque uno dice, bueno, no tengo exactamente esto, pero ¿por qué no resuelvo en términos de dx? Entonces si resuelvo en términos de x, tengo -1/8 de u. Entonces aquí voy a sustituir la variable x, la función x por la sustitución, y el diferencial de x por -1/8 de u. Entonces cuando haga esto voy a tener e a la u y dividido de u a la 8, y voy a colocar el signo menos aquí para que no se mire tan feo. Entonces, el 8 también lo podría sacar, ¿no? Sí, saquemos el 8, me parece. Entonces, como pueden ver, si la sustitución del diferencial difiere por una constante, siempre se puede arreglar eso dividiendo por una constante, o lo que es más fácil, simplemente resolviendo para dx y sustituyendo eso en el problema original. Entonces aquí ya podemos integrar esta función sin ningún problema. Como les decía, este problema no es completamente necesario hacer la sustitución. Y luego, ¿cuál sería la respuesta final? -1/8 e a la Menos 8. 8x por 8. Más c. Sí, aquí no necesitamos multiplicar por 8. Aquí simplemente sustituimos u por -8x. Entonces aquí regresamos a x. Aquí integramos. Y en este paso preliminar sustituimos. Y otra razón por la que quiero trabajar con estos diferenciales es que el día jueves vamos a trabajar con integración por partes, y ahí vamos a estar trabajando un montón con diferenciales, y a esa regla va a ser un poco más complicada que esta, por el motivo de que vamos a estar manejando dos variables de sustitución y hacer el equivalente a la regla del producto en diferenciación. Entonces en algún momento van a proponer ustedes una sustitución, una selección de variables que posiblemente, en vez de simplificar la integral, van a tener una integral resultante todavía más complicada. Entonces eso es una de las complicaciones que hay aquí. Aquí tengo uno de los problemas que más me gusta. En el libro tienen la integral de tangente de x. Les recomiendo ver esa porque es bastante similar a como voy a resolver la integral de esa función cotangente de x. Entonces digamos aquí, ¿qué problema hay?
Pues yo Sí, dale, estoy ya. reemplazar cotangente con U. O reemplazar Bueno, si cotangente lo reemplazan con U, la derivada de cotangente es menos cosecante al cuadrado, y aquí desafortunadamente no miro un menos cosecante al cuadrado, pero Le damos a la 1. Pues se puede usar un logaritmo. es más fácil, que aquí es igual cotangente, coseno, ajá. Ah, muy bien, y ahora qué miran aquí. Sí, porque es seno, porque la derivada de seno es coseno. Entonces eso era lo que decía, que es posiblemente lo más difícil de la regla de sustitución. Digamos, en algún momento las funciones que se les pueden proporcionar, uno tiene que reescribirlas para poder proponer la sustitución. Entonces, si U es seno, du es coseno de x. Coseno de x. Ah, bueno, entonces tengo u de u. Entonces esto va a ser igual a... Y ahora, ¿cuál es la integral de esta función? Sí, logaritmo natural. Voy a poner el valor absoluto solo por... Y luego sustituyo u por seno. Ahora este problema amerita que verifiquemos si realmente esta es la respuesta. Entonces verifiquemos qué es la respuesta. Solo estoy poniendo valor absoluto porque la derivada del valor absoluto de lnx es igual a 1 sobre x. Pero digamos, es solo por completitud. Entonces la derivada de esta función, 1 sobre seno de x por coseno. sí, ajá, excelente. Lo cual es igual a cotangente. Aquí hay un problema, otro problema bonito. Este problema en cierta forma como que la sustitución es un poco obvia, pero igual no. Es la nueva con X. ¿Sí? Entonces se canta el cubo de lnx. Ah, se canta al cuadrado. Pero ya todavía no se canta al cubo, todavía no vamos a trabajar esa. Ahí eso se cante al cubo es una de las integrales más difíciles que hay. No me gusta para nada ese problema. Entonces u es igual al logaritmo de x. Du es igual a 1 sobre x de x. Ah, nítido, ya tenemos aquí du. Y aquí tenemos u. Entonces, ¿cuál es la integral de secante al cuadrado de u? Ah, era hasta aquí. Sí, tangente, pero está bien. Y luego solo sustituyo esto por tangente. Entonces, como pueden ver, algunas respuestas van a ser logaritmo de algo y otras van a ser una función logaritmo de algo. Y observen que con todos estos problemas hemos estado haciendo composición de funciones. Esto es una composición, esto es una composición, esta también es una composición, aunque una composición un poco sencilla. Esta creo que es la única que no es composición. El problema de sí, seno sobre coseno sobre seno no es composición. Entonces generalmente esa es la forma como van a detectar si necesitan utilizar la regla de la sustitución, que requieran de una sustitución, que haya una composición. Entonces ahorita hay todavía más problemas. Vamos a ver qué tanto más podemos hacer. Creo que todavía se puede trabajar un poco más. Sí. Yo creo que posiblemente lo voy a presentar mañana, esta sustitución incompleta. Este problema sí, es un poco para esto es como para presentarlo al principio de una clase. Entonces ahorita voy a presentar la regla de sustitución para integrales definidas. Así ya tenemos toda la teoría. Porque si esta sustitución incompleta sí la quiero ver con más cuidado, porque... ¿Cómo quedaba la última? ¿Cuál última? La de secante esta. Ajá. Tangente del logaritmo de x más e.
Entonces aquí hay unas sustituciones incompletas. ¿Se puede hacer doble sustitución? Sí, se puede hacer doble sustitución. No, pero yo creo que van a haber muy pocos problemas de sustitución doble, porque sí, nos vamos a pasar integrando todo el semestre una misma integral. Y lo que vamos a hacer es que cada día vamos a proponer una sustitución, al día siguiente otra, y así y así. Hay unos problemas bien difíciles de integrar, como yo creo que el tangente a la raíz cuadrada de x, esa es una función bastante difícil de integrar. Aquí quiero regresar a un problema un poco más básico. Aquí ya tenemos una integral definida. ¿Qué cambio miran con una integral que si queremos evaluar una integral definida? Sabemos que la integral de coseno es seno. Sí, va a ser. Aquí vamos a tener que hacer un cambio en los límites de integración también. ¿Por qué? Porque si estamos escribiendo una nueva variable de sustitución, por ejemplo, u es igual a pi x, entonces cuando x es igual a 0, u es igual a 0, y cuando x es igual a 1 medio, u es igual a pi medios. Entonces ahora va a haber una nueva variación en este problema. Tenemos que sustituir los límites de integración también. Entonces du es igual a pi por dx. Aquí casi que lo tenemos. Podemos decir que dx es igual a du sobre pi. Entonces esto está bien. Esto es u. Y ahí está cuando empezamos nuestro problema. Voy a dejar todavía los límites de integración abiertos. Mucho cuidado, no podemos usar 0 y 1 y 1 medio, porque como tenemos este cambio de variables, tenemos que evaluar el cambio de variables cuando u es igual a 1 medio y cuando u es igual a 0. Cuando u es igual a 1 medio, esto es igual a pi medios. Y bueno, u es igual a 0, afortunadamente, como estamos trabajando casi con una función identidad, es igual a 0. Entonces estos son los nuevos límites de integración. Entonces también se deben cambiar los límites. Entonces esta integral sería igual a, integral de coseno es, sí, seno, bueno, 1 dividido pi, seno de u, la integral de u es igual a 0, a u es igual a pi medios, solo por distinguir de que estos no son límites de x. Seno de 0 es 0, entonces simplemente voy a escribir 1 sobre pi, seno de pi medios, y todo esto es igual a 1 sobre pi, porque el seno de pi medios es igual a 1. Entonces ahorita voy a escribir cómo es en general la regla de sustitución para integrales definidas. Entonces la regla de sustitución para integrales definidas, y vamos a hacer un par de problemas más. La sustitución incompleta la voy a dejar para el siguiente día, porque ese problema sí es demasiado capcioso. Entonces voy a escribir que si es derivable y g' de x es continua en AB, entonces hay otra condición de que u es continuo en el rango, pero generalmente si vamos a tener problemas de continuidad los vamos a ver de inmediato a la hora de proponer nuestra sustitución. Entonces aquí, ¿qué vamos a realizar? F de u por de u, y aquí lo que tenemos que hacer para encontrar los nuevos límites de integración, dependiendo de qué sustitución estamos proponiendo, evaluamos x, g de x cuando x es igual a, por lo que tenemos g de a o u de a, y el límite superior sería u de b.
Entonces así es como se mira esta regla de sustitución para integrales definidas. La misma regla, solo que con límites de integración cambiados. Y esto, como vamos a ver, va a ser bastante crítico a la hora de ver la sustitución trigonométrica, porque ahí vamos a tener que cambiar los límites de integración también. Trabajemos un poco más de estos problemas. Creo que este sería el segundo ejercicio. Ahora, como les decía, esta regla sí, lo más difícil es acostumbrarse a ella. Media vez se acostumbren a ella, ya no es una regla difícil. Vamos a ver, aquí podemos hacer unos cuantos. Y afortunadamente aquí esta función es discontinua cuando x es igual a un medio, pero aquí seleccioné, no, es cuando si x es igual a 2/3, a 0.66, pero aquí seleccioné un límite de integración donde la función es continua, entonces no tenemos problemas de discontinuidad. Entonces digamos aquí que necesitamos hacer, casi que no es necesario utilizar aquí la regla de sustitución. Si tuviéramos solo este x menos 2 sería un problema mucho más fácil. Pero aquí, para ilustrar la regla de sustitución, lo que vamos a hacer es que aquí tenemos como un 1 sobre u. Entonces u es igual a 3x menos 2. Casi tenemos el de u acá, solo tenemos que dividir por 3 para sustituir de x por du. Muy bien, entonces tenemos aquí du sobre 3. Esto es igual a u. Y tenemos que cambiar los límites. Y ahora si cambiamos los límites de integración, si no cambiamos los límites de integración, el problema nos va a dar una respuesta completamente diferente. Entonces u de 0 es igual a menos 2. Y u de menos 4, yo creo que es menos 14, ¿o no? Sí, sería menos 14 porque es menos 12 menos 2. Pero está bien. Una pregunta. ¿Sí? Da lo mismo si cambio los límites de integración después a antes, porque asumo que si yo cambio los límites de integración con u, ya no tengo que sustituir u. Sí, esa es la ventaja de hacer esta sustitución, no es necesario sustituir u. Ahora, como está recomendado Juan Pablo, lo que pueden hacer es trabajar este problema de esta manera. du es igual a 3dx. ¿Cuál es la derivada de 3x menos 2? Pueden hacer esto también. Lo único es que van a tener que trabajar dos integrales. Y ya luego, cuando lleguen a este punto, ya pueden proceder a evaluar la antiderivada de menos 4 a 0. Pero lo más cómodo, como van a observar, es simplemente sustituir todo de un solo, así se olvidan completamente de regresar a la variable x. Y yo creo que aquí tengo un du sobre ¿qué? Sobre 3u. Sí, 3u, porque tengo este 3 en el denominador. Y aquí por eso quería hacer este problema. Este problema motiva por qué tenemos que usar la definición de valor absoluto a la hora de calcular la integral de du respecto a u. Esta función 1 sobre u es continua para valores negativos de x, no hay ningún problema. Pero si no utilizamos el valor absoluto, nos va a quedar un logaritmos de números negativos, lo cual está indefinido. Entonces aquí ya terminamos. 1 sobre 3. ¿Cuál será? ¿Qué sería igual esta respuesta? Ajá. Sí, de 14. Y yo creo que esto es lo más que vamos a poder hacer el día de hoy, si mal no estoy. Sí, es lo más que podemos hacer. A menos que quieran que haga un último problema, pero así muy rápido. Así hagamos solo esto, pues
Aquí este problema solo tiene unas cosas, bueno, este problema es un poquito capcioso. Es demasiado capcioso este problema, pero entonces aquí qué dificultad, mira. Pues arco seno se sustituye. Sí, porque arco seno y no esta otra. La del denominador, si uno calcula la derivada de la raíz cuadrada de 1 menos t al cuadrado, le va a dar a uno un radical. Porque es más sencillo Sí. derivar el... Ajá. Entonces este seno inverso que parece como que ¿por qué está ahí? La razón es que si uno calcula la derivada de seno inverso es precisamente esta raíz cuadrada de 1 menos t al cuadrado. Entonces ya el problema se simplifica un montón. Voy a sacar estas constantes. Esto simplemente es una integral u de u. Lo único que tengo que hacer es cambiar los límites de integración a que es igual el seno inverso de 1. ¿Cuándo seno es igual a 1? Pi medios. ¿Y cuándo seno es igual a 0? Muy bien, entonces ya el problema se volvió bastante sencillo. Simplemente integro aquí. U al cuadrado dividido 2. Y aquí no es necesario simplificar. 8 sobre pi dividido 2 por... voy a poner pi al cuadrado dividido 4. Yo creo que todo esto se simplifica pi, si mal no estoy. A mí me simplifica a 2. Ah, 2pi, ¿por qué 2pi? Por 2 al cuadrado es 4. Bueno, pi dividido 2 al cuadrado es pi al cuadrado dividido 4 y aquí se me olvidó bajar el 2. No, pero está bien, está bien. Entonces qué bonito, esa es otra forma de escribir pi en vez de... Y no se sorprendan aquí que en algunos problemas la respuesta de la integral definida sea igual a 1. Entonces que propongan aquí una sustitución, digamos, toda complicada, pero que después el problema se simplifica un montón. Entonces, muchas gracias. El jueves vamos a continuar con integración con partes y algunos que otros problemas de las reglas de sustitución síncronas. Sí, los mejores síncronos. Van a ser por menos unos 2 juegos. Ahí sí es necesario más Podríamos verlo. Dicen que y al final para lo importante habilitar hay ni siquiera cosas ahí yo estoy volviendo a la yo creo que